El abuelo Stan, de 70 años, es una figura conocida y respetada en el pueblo. Y no es para menos. Pasó por la guerra de Afganistán, un auténtico héroe. Pero después de experimentar la guerra, su corazón no se endureció, ama a su patria y a sus vecinos, los trata con amabilidad y cuidado paternal. Siempre está dispuesto a tender una mano a quienes lo necesitan. Es una lástima, pero así es como se han desarrollado las cosas. Se quedó soltero. Tenía una novia llamada Mia. Lamentablemente, ella no pudo esperar su regreso de Afganistán. Stan lamentó su pérdida durante mucho tiempo. Con el tiempo, la herida en su corazón cicatrizó, pero nunca permitió que nadie más entrara en su corazón. ¿Puedes imaginar cuánto amor no correspondido acumuló? Él lo compartía con todas las personas a su alrededor, y ellos le respondían de la misma manera. Con los años, se acostumbró a vivir solo. Las paredes de la casa de su infancia aún recuerdan las manos cariñosas de su madre y las conversaciones íntimas con su padre con las que creció. Tiene un apartamento de una habitación, por supuesto, lo recibió por su servicio en Afganistán, pero sigue prefiriendo su antigua y acogedora casa, que ama infinitamente. Así pasó su vida tranquilamente. Incluso él mismo no se dio cuenta de cómo el tranquilo y amable Stan se convirtió en el abuelo Stan. Y habría vivido así hasta el final de sus días si no fuera por un incidente que cambiaría su destino en sus años dorados. La historia es la siguiente: una noche, el abuelo Stan decidió cocinar papas con cebolla y zanahoria con buen aceite. Le encanta el pan, pero se dio cuenta de que no tenía pan en casa. No había otra opción, tenía que ir a la tienda. La tienda no estaba lejos, a unos 10 minutos a pie. Ya estaba oscuro cuando el abuelo caminaba por la carretera. De repente, escuchó ruidos extraños detrás de él y sollozos de una mujer. Se dio la vuelta y vio a dos hombres arrastrando a una joven de 18 años que luchaba con todas sus fuerzas. Conocía a todos en el pueblo, pero a estos dos no. Eran forasteros. «Abuelo, sal de la carretera», le gritó uno de los hombres. Pero el abuelo sintió tanta compasión por esa joven delgada, aterrada y enrojecida, que sintió un impulso de valentía como si no tuviera 75 años, sino 35. «Suelta a la chica», les respondió el abuelo. «Abuelo, vete de buena manera. O si no, te haré daño sin importar que seas viejo», amenazó uno de los matones. El abuelo Stan entendió que las palabras amables no ayudarían en esta situación, tenía que actuar. Sí, su salud ya no era la misma, pero todavía recordaba las técnicas de combate que había usado en los enfrentamientos con el enemigo en Afganistán. El abuelo se preparó y, con un solo movimiento, derribó a uno de los agresores. «¿Estás loco, abuelo?», gruñó el joven herido. El segundo matón sonrió y tiró del cabello de la chica tan fuerte que ella gritó de dolor. «Pero no te preocupes, ahora te toca a ti», gritó el abuelo decidido. Un par de segundos después, uno de los chicos estaba de rodillas con las manos atadas detrás de la espalda. «¿Estás loco, abuelo? ¿Eres un experto en sambo o qué? Suéltame», suplicó el joven. «Vaya, ustedes, cobardes. Solo saben intimidar a los débiles e indefensos. ¿Cuánto odio hacia la gente deben tener para burlarse de ellos de esta manera? No lo permitiré. Fuera de este pueblo», gritó el abuelo. Ambos agresores se levantaron con dificultad del suelo y se retiraron humildemente. El abuelo Stan no esperaba que de repente se volviera tan valiente. Siempre era tranquilo y sereno, pero en ese momento su alma no pudo soportar semejante injusticia.
Pero gracias a Dios, todo terminó bien. La joven se apoyó en la pared de una casa y continuó sollozando. El abuelo se acercó a ella, la abrazó, miró sus grandes ojos asustados y secó las lágrimas de su rostro sucio de barro. Cariño, está todo bien. Tranquilízate, nadie te hará daño. Permíteme presentarme, soy el abuelo Stan. ¿Cómo te llamas? Preguntó el abuelo. Sandy, susurró apenas. ¿Dónde vives? Permíteme ayudarte a llegar a casa, ofreció el abuelo. No tengo casa, soy huérfana. Mis padres murieron en un accidente cuando tenía 6 años. Viví en un hogar de niños y este año cumplí 18, así que tengo que entrar en la vida adulta. Pero, ¿cómo? Deberían haberme dado una habitación, pero algunos documentos estaban fuera de orden. Así que me quedé sin hogar. Temporalmente viví con mis amigas en la ciudad, ganándome la vida con pequeños trabajos. Conocí a un chico, comenzamos a salir. Dijo que le gustaba y que me ayudaría con un lugar para vivir y trabajo. Hoy vine a una cita y él estaba con otro chico que se presentó como su amigo. Luego me agarraron y me llevaron aquí a la fuerza. No sé nada más. Abuelo, gracias. Si no fuera por ti, habría estado perdida. No sé cómo seguir viviendo. Cuando estaba en el hogar de niños, todo estaba claro, cuidarían de mí y tomarían decisiones por mí. Pero ahora, ¿qué? Tengo que arreglármelas por mi cuenta y no estoy preparada para eso. Tengo mucho miedo, lloró la joven. No te preocupes, cariño. No tienes que temer nada, todo se resolverá para ti. ¿Sabes qué? Vamos a vivir juntos. Estoy solo y mi casa es espaciosa, hay suficiente espacio. Además, en nuestro pueblo, encontrarás trabajo. Serás como mi propia hija. ¿Aceptas, querida? Ofreció el abuelo. Estoy de acuerdo, abuelito. Es una bendición haberte conocido. Siempre te estaré agradecida. El rostro de la joven se iluminó con una sonrisa. El abuelo Stan se alegró, aunque fuera en sus últimos años de vida, finalmente tendría a su hija Cindy. Tendrían su propio nido familiar, alguien a quien amar y cuidar. Cindy tembló y se frotó los hombros, tenía frío. Era otoño y aún llevaba una chaqueta de verano y zapatillas desgastadas. Estaba claro que había crecido en un orfanato. ¿Por qué estamos de pie? Vamos a casa. Tengo unas deliciosas papas cocidas. ¿Tienes hambre, verdad? Come, te calentará, dijo cariñosamente el abuelo. Y, abrazados, se dirigieron a casa. Qué cálida y agradable palabra, hogar, pensó Cindy. ¿Tendría ella también su propia felicidad? Un hogar, una familia, algo propio. Y aquí están, en casa. Vieja pero bien mantenida. Se veía que el dueño cuidaba de ella. Tenía un pequeño jardín, todo limpio y ordenado. El abuelo era un hombre tan bueno. Las llaves tintinearon, la puerta crujía y Cindy se encontró en la casa. Qué acogedor en comparación con las sombrías paredes del orfanato. Dios mío, una estufa. Solo había leído acerca de ellas en los cuentos de hadas. La tocó con la mano, todavía estaba tibia. Y las papas, seguramente, venían de allí. Seguro que son deliciosas. Iconos en una esquina, fotos antiguas de familiares en las paredes. Una cama bien hecha, un sofá gastado, un armario, taburetes. Parecía una típica parada en el tiempo de una casa de pueblo. Pero no, cada objeto, incluso las paredes, irradiaba historia, gracia y bondad.
Se sentía que aquí había vivido felizmente más de una generación. Vamos, hija, siéntate y siéntete como en casa, todo lo que ves es tuyo ahora. Vamos a cenar, ofreció el abuelo con alegría. Él la llamó hija de inmediato, no pudo encontrar otra palabra. Tal vez porque nunca tuvo hijos propios. Y aquí estaba esta joven delicada y mansa, desprovista de amor y cuidado parental. El destino los había unido, y el abuelo Stan estaba extremadamente contento por ello. Cindy devoró las papas como si no hubiera comido en meses, y estaban deliciosas, recién salidas del horno. El abuelo Stan la admiraba y pensaba cuán afortunado era. Tendría una ayudante y un consuelo para el resto de su vida. La noche pasó sin que se dieran cuenta. Continuaron sentados y charlando sobre todo tipo de cosas, hasta que el abuelo notó que Cindy empezaba a cabecear. Es hora de dormir, hija. La mañana es más sabia que la noche. Y mañana nos ocuparemos de las cosas, concluyó el abuelo. A la mañana siguiente, todo el pueblo sabía que el abuelo Stan había acogido a la huérfana y que lo había hecho con éxito. Había defendido a la joven de los matones y la había acogido como a una verdadera hija. Todos en el pueblo estaban admirados de su valentía. Las mujeres chismorreaban, ¿cómo iba a vivir el abuelo con la joven? ¿Dónde encontraría trabajo? Después de todo, no es como tener una mascota. El abuelo Stan también pensó en eso. Cindy había terminado la escuela, pero en el pueblo no había universidades. Sin embargo, si lo deseaba, podría mudarse a la ciudad en un año o dos e inscribirse en una universidad. Pero por ahora, tenía que encontrar un trabajo en el pueblo. No quería aplazar este asunto y se acordó de su vecina Callie, la jefa de la oficina de correos local. Fue a visitarla durante el día. Callie, tengo una pregunta para ti. Bueno, en general, tartamudeó el abuelo. Stan, lo sé todo. Eres nuestro héroe, salvaste a la chica y la llevaste contigo. Te felicito y te agradezco. Incluso puedo adivinar por qué viniste. ¿Quieres encontrar trabajo para tu protegida, verdad? Preguntó Callie. Sí, tienes razón. ¿Puedes ayudar? Respondió el abuelo con esperanza. Tengo un puesto vacante. ¿Podría encargarse de entregar paquetes y cartas? La paga no es alta al principio, pero servirá por ahora. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Gracias, Callie, por tu ayuda. No has decepcionado a un viejo. Voy a alegrar a mi hija. Stan, contento, se apresuró a volver a casa. Cindy recibió la noticia con menos entusiasmo que su abuelo, probablemente debido al bajo salario. No te preocupes, Cindy. Esto es solo el comienzo, no pasarás toda tu vida como cartera. Mañana iremos a registrarnos, tranquilizó su abuelo. ¿Qué hay para el almuerzo? Le preguntó a Cindy. Ella lo miró sorprendida y respondió. No he cocinado nada, te estaba esperando. No te preocupes, pensaremos en algo. El abuelo no se molestó, aunque se sorprendió un poco. En general, había notado que a Cindy no le gustaba mucho el trabajo doméstico. Pero el abuelo la entendía, había pasado toda su vida consciente en un hogar de acogida donde no la obligaban a cocinar ni a limpiar. No le importaba hacer las tareas domésticas. Ya tenía suficiente para sí mismo, era hora de cuidar a otra persona que sería su familia, y lo haría con gusto. Al día siguiente fue un día importante para Cindy, iba a comenzar su primer trabajo en la vida. Al cruzar el umbral de la oficina de correos, Cindy se dio cuenta de que no sería aburrido en absoluto, había mucha gente durante todo el día.
Esto significaba que siempre habría actividad y comunicación. Estaba segura de que haría amigos aquí y tal vez incluso conocería a un joven. Como todas las chicas de 18 años, soñaba con un gran amor y buscaba la posibilidad en cada esquina. Sin embargo, la paga no la alegró mucho. ¿De dónde sacaría el dinero para el maquillaje, un vestido nuevo y zapatos? Luego recordó que ahora tenía a su abuelo y él la ayudaría. La había salvado una vez y la salvaría de nuevo. Cindy sabía con certeza que su abuelo la quería mucho. La presentaron al equipo. En la oficina de correos trabajaban dos personas más, una mujer mayor llamada Gwendolyn y una joven llamada Kimi. Cindy inmediatamente sintió una conexión con Kimi. ¿Por qué decidiste quedarte en este pueblo en lugar de irte a la ciudad?, preguntó Cindy. Fue algo que simplemente sucedió. Terminé la escuela, pero fallé los exámenes para la universidad técnica. Así que tuve que volver aquí, no podía vivir en la ciudad sin recursos. Mi madre me consiguió un trabajo en la oficina de correos, y aquí estoy. Pero planeo irme. ¿Qué hay aquí para mí? No hay hombres adinerados ni trabajos decentes. En la ciudad hay muchas más oportunidades. Planeo mudarme en primavera, Dios mediante. ¿Vives con el abuelo Stan? Escuché que te salvó de unos bandidos. Es un buen abuelo, te quiere. Disfruta de la vida, respondió Kimi. Al principio pensé lo mismo, pero luego me di cuenta de que no es para mí. Aburrido y sin perspectivas. Cuando pienso en tener que pasar toda mi vida aquí, me dan ganas de llorar. Al igual que tú, quiero dinero, un esposo y, en resumen, una vida genial. Eso nunca sucederá aquí. ¿Me llevarías contigo a la ciudad?, le pidió Cindy a su amiga. Tomaré tu oferta, pero no antes de la primavera, de lo contrario, mi madre me quitará la cabeza. Le prometí. Juntas podremos hacer realidad nuestros sueños, prometió Kimi. Los días pasaron uno tras otro. Cindy pasaba la mayor parte de su tiempo en el trabajo, mientras que el abuelo Stan se encargaba de las tareas domésticas y del jardín, organizando la vida en casa. Por la noche, su hija siempre lo esperaba con una deliciosa cena, luego se escapaba de casa para pasar tiempo con su amiga Kimi. Hija, no te vayas hoy, te he extrañado. Solo te veo en la cena y el desayuno, incluso en tus días libres te escapas, le pedía el abuelo en vano. Pero, abuelito, estoy tan cansada del trabajo. Solo voy a ver a Kimi un rato para relajarme. Volveré pronto, así que no me esperes, respondía Cindy sin ceder. Sin embargo, el abuelo Stan no dormía hasta que Cindy regresaba a casa. Así pasó un mes desde el día en que Cindy entró en la vida del abuelo Stan. Un día, en una de las noches normales, Cindy no se sentó a cenar, sino que se tumbó en el sofá. Hija, ¿qué te pasa?, se preocupó el abuelo. No me siento bien hoy, solo voy a descansar un poco, respondió Cindy. ¿Debería llamar a un médico, Cindy?, sugirió el abuelo. Pero Cindy solo negó con la cabeza y se hundió en la almohada. Después de unos minutos, se levantó de un salto y corrió al lavabo. Se sintió mal. Dios mío, hija. ¿Comiste algo malo hoy?, preguntó el abuelo. No, abuelito. Parece que estoy embarazada, dijo ella con voz temblorosa. ¿Esto pasó desde la ciudad? ¿Quién es el padre del bebé?, se sorprendió el abuelo. Tenía un chico en la ciudad. Nada serio. Salimos unas cuantas veces. Resultó que no le importaba, solo era un pasatiempo temporal,
dijo Cindy casi llorando mientras relataba la historia. Pobre niña mía. Cuánto has tenido que pasar a tus 18 años. Pero no te preocupes, todo estará bien. Estoy feliz ahora y estaré aún más feliz. Tendré una hija y un nieto. Consoló el abuelo Stan, radiante de alegría. Para él, los pañales y las noches sin dormir no eran un problema. Finalmente, tendría una verdadera familia, algo que le faltó en su juventud. Cindy, por otro lado, experimentaba emociones completamente opuestas. Sentía que su mundo se derrumbaba. Su vida estaba terminada antes de haber comenzado. Tendría que decir adiós a sus sueños de la ciudad, a un esposo adinerado y al dinero. Lo único que le esperaba era una existencia monótona y gris, día tras día, mes tras mes, año tras año. Se estaba volviendo loca con esos pensamientos. El abuelo Stan notó su estado de ánimo deprimido, pero lo atribuyó al estrés del embarazo. Había leído en algún lugar que siempre era estresante para una mujer. Al día siguiente, Cindy fue al médico y su suposición se confirmó, estaba embarazada de casi un mes y medio. Para ella, esta noticia fue como una sentencia. ¿Debería deshacerse del bebé? No podía, el abuelo no lo sobreviviría. Angustiada, regresó a casa. Cindy, ¿qué te pasa? No te preocupes, juntos lo superaremos. Vamos a criar a un hermoso bebé. Todos envidiarán. De hecho, preparé tu puré favorito. ¿Quieres? Siéntate a la mesa, ofreció el abuelo. Por alguna razón, inmediatamente asumió que tendría un nieto. Incluso había pensado en un nombre, Marcus. Después del almuerzo, Cindy se preparó para ir a trabajar. Claro, ve. Solo cuídate, querida, le pidió el abuelo. En la oficina de correos, como de costumbre, todo estaba muy ocupado. A pesar de que el pueblo era pequeño, la oficina de correos era un lugar animado, con gente entrando y saliendo constantemente, recogiendo paquetes de sus seres queridos. Era incluso un lugar de reunión para las abuelitas. Hola, amiga. Ya te había estado buscando. Pensé que quizás te habías enfermado, dijo Kimmy al verla. Peor. Vamos, la gente se dispersará ahora, y te contaré todo, intrigó Cindy. 30 minutos después, Cindy se armó de valor y compartió sus problemas con Tose. A diferencia de ella, Kimmy recibió la noticia del embarazo de manera positiva. Bien hecho. ¿Por qué te preocupas tanto? Ahora darás a luz a tu hijo y, como se dice, resolverás todo, luego no tendrás que pensar en nada. Tu abuelo está aquí, dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. Deja que cuide al bebé. Y siempre tendrás tiempo para regresar a la ciudad, consoló Kimmy. ¿Qué ciudad? Mi destino es vivir en este agujero, trabajar como una maldita en el correo, cambiar pañales. Y por las noches, llorar sola en mi almohada por mi desdichado destino, respondió Cindy con voz apenada. Vaya cuadro sombrío has pintado, amiga. Todo puede ser diferente. El bebé llegará, soportarás un poco mientras es recién nacido, y luego podrás ir a la ciudad, por ejemplo, a trabajar. Deja al bebé con tu papá. Te establecerás en la ciudad y luego lo recuperarás. Es una opción, aconsejó Kimmy. Kimmy hablaba de manera tan convincente que Cindy se animó y creyó que no todo estaba perdido y que su vida podría cambiar drásticamente. Solo tenía que esperar un poco. El embarazo fue fácil gracias a su joven edad y, por supuesto, al cuidado del abuelo Stan. Nadie la cuidaba como él. Después de todo,
Esto era su inmenso tesoro, su hija y su nieto. Para sorpresa de Stan, Cindy se volvió tranquila y dócil. Tal vez estaba empezando a sentir el futuro de la maternidad. ¡Qué madre tan maravillosa sería para Marcus! Stan pensó tan ingenuamente. En realidad, Cindy ya tenía un plan en mente para escapar de allí y regresar a la ciudad. No pudo resistir el aire de libertad de la ciudad y las oportunidades aparentemente ilimitadas. Así transcurrieron sin prisa 7 meses, quedaban un par de semanas para la fecha planificada para el parto del bebé. Cindy estaba notablemente nerviosa y se volvía caprichosa. A menudo discutía con su abuelo. Él no se enojaba, era completamente normal para el estado de Cindy. Un día, Cindy gimió. «Abuelo, parece que ha comenzado». Y al instante, gritó fuertemente por el agudo dolor. Stan no se desconcertó y llamó rápidamente a una ambulancia. Y así, Cindy fue llevada a la maternidad. Ella dio a luz rápidamente, un buen niño saludable. Casi un gigante. 3 días después, la madre recién nacida ya estaba en casa. Nombraron al bebé como quería el abuelo, Marcus. Se parecía mucho a Cindy, con los mismos grandes ojos grises que miraban al abuelo. Stan estaba increíblemente feliz. Y tenía todas las razones para estarlo. ¡Qué regalo del destino a los 80 años! No tenía ninguna duda de que criaría a Marcus. Incluso tendría tiempo para celebrar su boda. Pero Cindy estaba deprimida. Quedar embarazada no era difícil. Pero criar, alimentar y cuidar al bebé era complicado. El pequeño bulto chillón no le daba paz ni de día ni de noche. Alimentarlo, bañarlo, cambiarlo, sacarlo a pasear. Y eso no era ni siquiera la mitad de sus responsabilidades. Y si su estómago se enfermaba por la noche, entonces la noche sería sin sueño. Cindy a menudo se desanimaba, pero no su abuelo. Siempre estaba ahí, como si nunca se cansara. Cindy no aguantaría la noche. Se dormiría y el abuelo estaría de guardia. El 6.º mes de crianza del bebé estaba en marcha y Cindy ya estaba pensando seriamente en mudarse a la ciudad. Su alma anhelaba una vida mejor. Joven y un poco ingenua. En ese momento, no entendía que la verdadera felicidad ya estaba en sus manos. Cindy pensó durante mucho tiempo en cómo decirle a su abuelo Stan sobre su partida. Durante el desayuno, finalmente se decidió. «Abuelo», leí un anuncio. En la ciudad, en 2 grandes empresas comerciales, hay vacantes para secretarias y asistentes administrativos. Además, prometen oportunidades de ascenso. Quiero pedir trabajo allí. El salario es bueno. Aquí en el pueblo no hay ese tipo de trabajo, en la oficina de correos pagan una miseria y no hay perspectivas. Déjame ir a trabajar. Ganaré dinero y regresaré, trató de convencer a su abuelo Cindy. Cindy, ¿qué tiene de malo aquí? Tu salario y mi pensión son suficientes para nosotros. ¿En qué gastar dinero en el pueblo? Realmente no hay mucho donde gastarlo, se decepcionó el abuelo. Ese es precisamente el punto, no hay mucho donde gastarlo, pero quiero más para mí y para Marcus. Prometo que te enviaré dinero cada mes, llamaré y también vendré a visitarte, miró esperanzada a su abuelo Cindy. El abuelo Stan quedó abrumado por esta noticia, como si le hubieran arrancado un pedazo de corazón. ¿Cómo podría Marcus quedarse sin Cindy? Al mismo tiempo, el sueño de la niña era vivir mejor. ¿Cómo se puede privar a alguien de un sueño? Y podríamos arreglárnoslas, sobre todo si su hija seguirá viniendo. No había otra opción, a regañadientes, el abuelo aceptó.
Incluso le dio dinero para los primeros gastos, su antiguo fondo de pensiones. En 2 días, Cindy preparó su maleta, besó a su abuelo y a su hijo y se fue. «Cuídate, hija», gritó el abuelo mientras el autobús se alejaba. Ni siquiera podía imaginar que esa sería su última despedida. La última durante los próximos 15 años. Los dueños de la empresa en la que Cindy encontró trabajo resultaron ser estafadores inmobiliarios. Se presentaron como empleados de una empresa de gestión de propiedades y luego engañaron a los ancianos que no sospechaban nada para que firmaran contratos de renuncia a sus apartamentos. En el mejor de los casos, la persona terminaba en una vivienda menos cómoda y en el peor, en la calle. Al principio, Cindy, por su ingenuidad, no entendió que la empresa estaba involucrada en actividades fraudulentas. Y cuando finalmente se dio cuenta, era demasiado tarde, nadie le permitiría salir bajo amenaza de muerte. Horrorizada e indignada, ella, debido a su aspecto manso y tierno, empujó contratos falsos a los ancianos. Y su compañero resultó ser de la misma empresa, Matt, un hombre insoportable y grosero. En los últimos tiempos, también se había vuelto adicto a la bebida. Cuando Cindy quedó embarazada por accidente, él gritó: «¡Estás loca! Haz un aborto inmediatamente». Tenían dinero, pero ¿qué tipo de dinero? Dinero obtenido a expensas de las lágrimas y el sufrimiento de personas inocentes. Cindy no llamó ni visitó a su abuelo Stan. ¿Por qué? Sí, se sentía avergonzada. Su sueño de una vida hermosa se desmoronó de la noche a la mañana. ¿Qué le diría a su abuelo? Que estaba engañando y estafando a la gente y que su pareja de hecho era un tirano alcohólico. Saldré de esta situación y luego iré, pensó Cindy. Pero no logró liberarse ni después de 1 año, ni después de 2, ni después de 5. Y luego la policía los atrapó en una de las viviendas. El joven que se presentó como el nieto de la pensionista resultó ser un policía, y detrás de la puerta esperaba un grupo completo de agentes de la ley. «Manos detrás de la espalda y no te muevas», empujó bruscamente el policía a Cindy. Luego, todo se volvió borroso. 6 meses de agotadora investigación, luego el juicio y finalmente la sentencia, 6 años de prisión. Solo ahora Cindy se dio cuenta de lo cruelmente que se había equivocado al abandonar a las personas más cercanas, a su abuelo Stan y a su hijo Marcus. ¿Y todo por qué? Por una idea extravagante de una vida lujosa. En cambio, obtuvo una cama dura y una celda de prisión. Cuánto deseaba volver atrás. Nunca habría actuado de esa manera. Marcus ya tiene 6 años. ¿Cómo estará él? ¿Cómo se las arregla su abuelo? ¿Está saludable? ¿Qué ha hecho con su vida? ¿Cuánto ha arruinado su propia vida? Necesitaba hablar con alguien sobre su triste destino para no enloquecer. Su compañera de celda, Wanda, accedió a ser su pañuelo para las lágrimas, y Cindy hablaba y hablaba, llorando constantemente. Sí, has pasado por mucho, cariño. Entonces, ¿por qué te quedas quieta? Escríbeles, diles que estás viva, que piensas en ellos, que sueñas con volver, aconsejó Wanda. Sí, pero ¿cómo? Me siento tan avergonzada como nunca antes. Los abandoné y ahora aparecer de repente desde la prisión. Continuó llorando Cindy. Oh, si tan solo supiera cuán equivocada estaba cuando hablaba así. No pasa un solo día sin que el abuelo Stan no la recuerde. La quería como a su propia hija y de repente desapareció. Como si se hubiera esfumado. El abuelo la buscó durante mucho tiempo, sufrió y se preocupó. Pero, ¿dónde encontrarla?
si Cindy vivía en apartamentos de alquiler. Solo su nieto Marcus lo consolaba en medio de su profunda tristeza, era su consuelo, alegría y esperanza. El tiempo es implacable. Y aunque parecían ser 6 años en prisión, pasaron volando. Con un chirrido, las puertas de la cárcel se cerraron detrás de Cindy, ella estaba libre de nuevo. Su compañera de celda, Wanda, salió 6 meses antes y le escribió su dirección, la invitó a su casa. ¿A dónde ir? ¿Con el abuelo Stan o con Wanda? Y cometió un error irreparable una vez más, como tantos en su vida. Escogió a Wanda. La tía de Wanda trabajaba en la estación de tren y las ayudó a conseguir trabajo allí. Cindy se convirtió en limpiadora y le confiaron a Wanda la venta de boletos. La estación estaba a solo 2 horas del pueblo donde vivía el abuelo Stan y Marcus. ¿Cuántas veces intentó subir al tren y viajar hacia ellos, pero algo siempre la detenía? Y así, día tras día, mes tras mes, pasaron 3 años. Un día, mientras limpiaba cerca de las taquillas, Cindy notó que alguien había olvidado un periódico local en una silla. Cindy lo tomó automáticamente, miró la portada y se quedó atónita. Había una foto y una pequeña nota sobre cómo el estudiante local Marcus había obtenido el 2º lugar de honor en la Olimpiada Rusa de Historia, y junto al niño estaba el anciano abuelo arrugado. Sí, era el abuelo Stan, y su hijo estaba a su lado. Qué guapo y listo era. Wanda, Wanda, ven rápido, gritó Cindy. ¿Qué sucede?, preguntó su amiga jadeante. Wanda, no puedo seguir sin ellos, no puedo. Mira lo que está escrito en el periódico. Me voy, hoy mismo, dijo Cindy con lágrimas en los ojos. Por supuesto, ve, apoyó Wanda. Durante todo el viaje, Cindy pensó en qué decir en su defensa. Los nervios la tenían en blanco. Debería arrodillarse y confesar como si estuviera ante Dios. Qué culpable se sentía. Ahí estaba, el camino por el que caminaron por primera vez hace 15 años, abrazados al abuelo. Dios mío, y ahí estaba la casa, vieja pero tan familiar. Ella golpea la puerta, una vez, luego otra. ¿No hay nadie? De repente, la puerta se abrió de par en par y en el umbral estaba un joven alto y guapo. Las piernas de Cindy temblaron y un nudo se formó en su garganta. Miró a su hijo y no pudo decir nada. ¿A quién buscas? ¿Al abuelo Stan? Él estará aquí pronto, dijo el joven. ¿Eres Marcus?, preguntó Cindy. Sí, ¿y quién eres tú? El adolescente miró a la extraña mujer con sorpresa. Soy tu madre, dijo Cindy apenas audible. Tía, estás bromeando, ¿verdad? No es gracioso. El abuelo Stan vendrá, puedes esperar en el patio, y el adolescente cerró la puerta. Las lágrimas brotaron de los ojos de Cindy y se desplomó en el suelo, llorando. No recuerda cuánto tiempo estuvo así hasta que escuchó una voz familiar hasta el dolor. Cindy. Mi hija, ¿has vuelto? Y cada día esperaba y creía que estabas viva. Llegaste a tiempo, mientras aún estoy en este mundo. El anciano la abrazó con sus manos arrugadas. Perdóname, abuelo, perdóname. Cindy no pudo decir más nada, las lágrimas le ahogaban. Querida, vayamos a la casa. Todo estará bien ahora. Tienes un hijo maravilloso. Gracias por él. Tranquilizaba el abuelo. Esa noche, les contó todo. El abuelo solo repetía. Mi niña, mi pobre niña. ¿Cuánto ha sufrido? Marcus escuchó su historia sin mostrar muchas emociones.
Aparentemente, no la perdonaba por haberse ido una vez y haber estado ausente durante 15 años. Todo se arreglará, hija. Sabes, Marcus finalmente me convenció de mudarme a un nuevo apartamento. ¿Recuerdas lo que me pasó en Afganistán? Dice que allá tienes todas las comodidades de la civilización, al menos un poco de descanso. Estoy pensando en vivir allí un tiempo. Y tú quédate aquí, no dejes que la casa se deteriore, serás la dueña. Nos veremos, tú vendrás a visitarnos y nosotros a ti. Y si quieres, puedo conseguirte trabajo. Escuché que hay una vacante de conserje. Gracias, abuelo. ¿Cómo pude vivir todos estos años sin ti? Ella lo abrazó fuertemente y lo besó. Marcus no la besó, simplemente le dio la mano. Pero la miró amablemente. Eso significaba que había esperanza de que al menos se comunicaran de vez en cuando. Cómo se desarrollarían sus relaciones dependía de ellos. Lo más importante era que la vida continuaba. Y, a pesar de todo, estaría rodeada de su familia y seres queridos. Ahora lo sabía con certeza.